Hola, buenos días, tardes, noches para las personas que nos están viendo. En esta ocasión nos ha correspondido hablar sobre la configuración e instalación del gestor Apache Derby, así como también se demostrará cómo crear una base de datos en este gestor, sus respectivas tablas, la creación de usuarios y cómo poder asignar privilegios de administrador y de lectura a cada uno de estos usuarios. Bien, para comenzar, primero debemos descargar en la página oficial de Apache Derby lo que es nuestro gestor. El archivo que debemos descargar es el primero que nos aparece y el más actualizado, que en este caso es el Derby 10.14.1.0 con la terminación bin, que es el archivo necesario para poder instalar nuestro gestor. En este caso yo cancelaré la descarga ya que lo tengo previamente descargado. Nos dirigimos a nuestro disco local C, creamos una nueva carpeta que en este caso le llamaré Apache. Y dentro de la carpeta Apache descomprimimos nuestro zip. Una vez que hemos extraído nuestro gestor Derby del zip, procederemos a cambiarle el nombre a la carpeta extraída. En este caso yo le pondré Derby para una mayor comodidad, ya que necesitaremos la ruta en donde se encuentra nuestro Apache Derby. Una vez que ya hemos realizado esto, debemos configurar lo que son algunas variables del sistema. Para esto nos dirigimos a las propiedades del equipo. Nos dirigimos a configuración avanzada del sistema y le damos en variables de entorno. Dentro de las variables de entorno nos dirigimos al apartado de variables del sistema. No confundirse con las variables del usuario. Agregamos una nueva variable que en este caso le nombraré Derby-install y agrego el valor de la variable, que en este caso es la ruta que hemos creado anteriormente donde se encuentra nuestro gestor Derby. Como podrán notar, la ruta en mi caso es en el disco local C, dentro de la carpeta Apache, dentro de la carpeta Derby, que es la información que hemos extraído de nuestro zip. Para corroborar que esto es cierto, como podrán notar, esta es nuestra ruta. Luego de haber agregado la variable de entorno del sistema del Derby install, pasaremos a crear una nueva variable, que en este caso la nombraré ClashPath, y la variable quedará de la siguiente forma: Derby-install, haciendo referencia a la anterior variable que hemos creado, lib, que en este caso sería la librería a utilizar, derby.jar, que es el archivo de Java que se encuentra dentro de la carpeta Derby,
Luego, continuando con la variable, se continuará con otra variable dentro de esta misma, la cual quedará como derby-install nuevamente en la carpeta lib, haciendo referencia al archivo derby tools.jar, finalizando con un punto y coma para que esta variable de entorno quede completa. Al finalizar esto, para que podamos empezar a utilizar lo que es nuestro gestor Derby, necesitamos reiniciar el equipo. En algunas ocasiones se requerirá reiniciar el equipo más de una vez, ya que en ocasiones no reconoce lo que es la variable de entorno y cuesta un poco que la tome. Así que podría tomar entre 1 o 2 reinicios del equipo. Una vez que hemos reiniciado el equipo, procederemos a buscar lo que es nuestra consola. Y la ejecutamos en modo administrador. Y para poder ingresar a lo que es Apache Derby, ingresamos la siguiente dirección: java org.apache.derby.tools.ij, haciendo referencia al archivo IJ que se encuentra dentro de el directorio que hemos creado anteriormente. Una vez dentro de IJ, procederemos a realizar la conexión con nuestra base de datos, que al no tener una base de datos la crearemos en este momento con esta conexión. Connect jdbc derby, el nombre que le asignaremos a nuestra base de datos, que en este caso le asignaré ugb0, punto y coma, y si requerimos lo que es la creación de usuarios, deberemos hacerlo desde la primera conexión a nuestra base de datos, ya que en Derby se maneja de esta manera. Y para ello, luego de haber asignado el nombre de nuestra base de datos, continuamos nuestra conexión con user, va a ser igual al nombre de usuario que asignaremos para esta conexión, que en este caso le asignaré admin, y el password va a ser igual a 123. Cerramos con punto y coma y le agregamos la instrucción create para que se cree nuestra base de datos. Va a ser igual a true. Esperamos a que se cree nuestra base de datos. Y una vez que nos hemos conectado, si deseamos saber en qué ruta se encuentra nuestra base de datos, nos dirigimos a nuestro equipo, hacia disco local C, Windows,
System32. Y como podrán notar, aquí está nuestra base de datos UGB 0. Aquí se encuentran todos los archivos. Y prosiguiendo con la conexión a nuestra base de datos, a continuación pasará mi compañera a explicarles sobre la creación de usuarios en Derby. A continuación vamos a seguir con la creación de los usuarios. Primeramente lo que tenemos que hacer es crear nuestros usuarios en nuestra base de datos para que esto se registre en nuestra tabla SIG-User. De esta manera, cuando nos conectemos a nuestra base de datos, nos permitirá solo conectarnos con un usuario. Porque si no registramos nuestros usuarios, la base de datos siempre nos va a dejar pasar. Como pueden observar, anteriormente se creó un usuario, pero para que la base de datos pueda reconocer directamente nuestro usuario, vamos a utilizar la siguiente propiedad, que es cal create -user. En este caso al usuario le vamos a poner siempre admin y vamos a escribir siempre la contraseña. 1, 2, 3. Aquí ya hemos creado nuestro primer usuario. Si queremos crear otros usuarios, siempre utilizaremos las mismas propiedades. En este caso crearemos un segundo usuario. Le colocaremos usuario 1. Queremos otra contraseña, que de igual manera le pondremos usuario 1. Y ya tenemos creados los que son nuestros dos usuarios. Uno que tendrá el privilegio como administrador y el otro solamente tendrá el privilegio de lectura. A continuación colocaremos la siguiente propiedad para ver si nuestros usuarios se han registrado correctamente. Luego de haber ingresado la propiedad, podemos observar que nos tira un error. Esto nos demuestra de que nuestros usuarios han sido registrados correctamente. De esta manera, la base de datos no nos permitirá entrar a ella si no nos registramos con ninguno de los dos usuarios que hemos creado. A continuación, nos vamos a conectar con el primer usuario, que sería el de admin. Pueden observar que al ingresar nuestro usuario de admin con nuestra contraseña, podemos conectarnos ya a la base de datos. Ahora vamos a comprobar que también podemos conectarlo con lo que sería nuestro segundo usuario. Entonces le cambiamos aquí a usuario 1, colocamos el password
Aquí ya pueden observar que de igual manera, al colocar nuestro segundo usuario, que en este caso es user usuario 1 con nuestra contraseña, podemos conectarnos también a nuestra base de datos. Ahora pasaremos a la creación de nuestra tabla de la base de datos. Pero primeramente nos vamos a conectar como nuestro usuario de admin. Pero antes de empezar a crear nuestra tabla, vamos a crear un esquema para poder tener un mejor funcionamiento de nuestra tabla, ya que si no creamos un esquema en nuestra base, lo que hará es que tomará el esquema pero del usuario que hemos creado. Ahora sí, nuestro esquema ya ha sido ingresado correctamente. Empezaremos a crear una tabla. El campo email, el password y le agregamos lo que será la llave primaria, el primary key. Y ya hemos creado nuestra primera tabla. Para que se pueda observar que realmente hemos creado nuestra tabla, colocamos la siguiente propiedad, que es describe y el nombre de nuestra tabla. Aquí pueden observar que nos muestra los campos de la tabla que hemos creado. Para cortar el tiempo del video, ya tenemos en un script las demás tablas que tenemos que crear. Copiamos. Para demostrar que nuestras tablas han sido creadas, colocaremos la propiedad Show Tables. Ahora, para seguir registrando nuestros registros y al cortar el tiempo del video, de igual manera los tomaremos ya del script que tenemos. Los copiaremos. Y los pegamos. Ahora, para observar que realmente nuestros registros han sido insertados, vamos a seleccionar una tabla. Colocaremos select asterisco from. Siempre para seleccionar una tabla, siempre le colocamos lo que es nuestro esquema y el nombre de la tabla. Y aquí ya pueden observar que sí, nuestros registros han sido ingresados. Se pueden observar un poco dispersos, pero es por el tamaño de nuestra tabla. Bueno, esta ha sido mi participación. A continuación pasará a mis compañeros a explicar cómo poder asignarle todos los permisos o privilegios al usuario administrador y al segundo usuario solo los privilegios de lectura. Bueno, continuando, lo que vamos a hacer es concederle los permisos o privilegios a tanto al administrador como al usuario. Al usuario administrador, pues claro, va a tener todos los accesos permitidos. En cambio, el usuario solo va a tener acceso a lectura o ver las tablas. Antes de ello, lo que vamos a hacer es activar el SQL Authorization con la propiedad damos enter, pues un paréntesis.
Bueno, ahí ya hemos activado lo que es la autorización. Ahora le vamos a conceder todos los permisos al usuario administrador. Aquí en esta parte vamos a colocar Full Access Users y el nombre del usuario, que en este caso es admin. Cerramos y damos Enter. Para el usuario que solo va a tener permiso de lectura, se le va a poner Read Only Access User y por supuesto el nombre de ese usuario, que en nuestro caso es usuario 1. Bueno, rectificándolo un poco, la primera, la de derby.database.full-access-user, es el que nos está permitiendo al usuario administrador que nosotros creamos tener un acceso total al sistema de Derby, no solamente en la base de datos. Igualmente para el caso del usuario 1, que se puso Read Only Access User, para que solo pueda tener acceso a la lectura dentro del sistema de Derby. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar desde el usuario para intentar insertar datos y eliminar una tabla desde el usuario, el cual tiene solo permisos de lectura. Previamente ya tengo el dato que voy a introducir para ver si me permite desde el usuario. Y podemos ver que nos muestra un error que dice que el usuario 1 no tiene permiso insert de la tabla landlord. Ahora vamos a intentar eliminar esta tabla. Y como podemos ver, igual nos muestra un error que dice que el usuario no puede realizar la operación en el esquema UGB 0. Entonces no podemos ni insertar ni eliminar una tabla desde el usuario. El usuario, lo que podemos hacer es ver, digamos, la descripción de esa tabla, que es con la propiedad que mostraremos a continuación. Ok. Ahora, en el caso de que se quiera permitir que el usuario pueda hacer uso del select, para ello hay que otorgarle ese permiso. Desde el administrador. Ya están en el administrador, vamos a escribir grant set usuario 1. Ahora salimos del administrador y volvemos a iniciar desde el usuario. Ahora sí podemos hacer uso del select from. Y como podemos ver, sí nos permite ver la tabla después de concederle los permisos. Ahora, para comprobar de que el permiso de select se aplicó solo en la tabla de landlord, vamos a intentar acceder con el select a la tabla tenant. Y desde el usuario no nos debería permitir entrar. Y en efecto no nos dejó entrar, porque
el permiso que le dimos del administrador fue solo a la tabla Landlord. Para el caso de querer permitirle al usuario que tenga acceso a través del Select a todas las tablas, es necesario repetir este proceso para cada una de las tablas. Por efecto de tiempo, solo hicimos una prueba. Ahora vamos a comprobar que los privilegios que se le dio al administrador sí permiten lo que es insertar datos, eliminar tablas y hacer uso del Select sin necesidad de tener que darle un permiso como lo hicimos con el usuario. Vamos a poner el mismo usuario que intentamos con el usuario 1 y vemos que sí nos ingresó el registro. Ahora vamos a eliminar una tabla. Y como podemos ver, a diferencia del usuario 1, en el administrador sí nos permitió eliminar una tabla de la base de datos. Ahora veremos los registros que tenemos a través del Select. Y aquí podemos ver los registros de la tabla que sí los podemos ver, ya que el usuario administrador tiene todos los privilegios concedidos a diferencia del usuario. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Espero que les haya servido de algo y que pasen un feliz día.